Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, mucho gusto. Gracias por aceptar esta invitación. Ah, pues adelante, tú dirás con qué empezamos. Me gustaría que me platiques un poquito en lo que estás trabajando ahorita, qué servicios estás proveyendo y cuál es tu área de trabajo. Bueno, ahorita en este momento me desenvuelvo tanto como gerente como arquitecto de software aquí en una empresa llamada Coeficiente, que anteriormente era una empresa, tenía una empresa de desarrollo llamada Softec. Esta empresa de Softenium tenía proyectos pues bastante grandes, uno de esos era el de Global Wi-Fi, que que esta empresa generó un proyecto, que es el que te decía de Global, que era un proyecto que supuestamente iba a proveer internet a cambio de publicidad, eh, pero pues bueno, desgraciadamente por problemas del COVID, pues se tuvo que, lo cancelaron el proyecto más grande Ujú. y pues por obvias razones terminó finalizando pues también la empresa, ¿no? Afortunadamente el grupo era más grande y a través de eso pues se pudo participar en otra de las empresas, pero pues en ese momento estoy como pues fungiendo las funciones de gerente y de arquitecto de software. ¿Tú estudiaste ingeniería en sistemas o qué estudiaste tú? Yo soy ingeniero en computación Ah, ok. de la Universidad Autónoma de Guadalajara y tengo una maestría en informática aplicada por parte del ITESO, del Instituto Tecnológico Jesuita de aquí de Guadalajara. Ujú. Entonces, pero pues a lo largo del tiempo he acumulado más de 1000 horas de cursos que he tomado. He tenido varias certificaciones, tengo certificaciones en Java, en PHP, en Python, también en manejo de servidores, y bueno, eso me ha ayudado a mí en mi propio crecimiento, ¿no? Y seguirme constantemente capacitando y actualizando. Sí, ahí va mi pregunta. Mi pregunta es, en tu trayectoria, tú te has de haber encontrado con algunos retos y esos retos, ¿podrías compartir algunos y cómo los sopesaste? Sí, pues he tenido muchos retos, ¿no? O sea, si empezamos a ver cuál ha sido mi trayectoria, Ujú. yo comencé a trabajar a través de un programa que tenía la universidad que se llamaba Adquiere experiencia mientras estudias. Literalmente aquí en Guadalajara en ese momento del tiempo había bastantes empresas en diferentes ramas, entonces esas empresas ofertaban lugares, era variado dependiendo del tamaño de la empresa. Y estos lugares que ofertaban te permitían acceder a un plan laboral, te contrataban como si fueras un trabajador de la empresa. Mm. La única diferencia es de que tú tenías un horario flexible. O sea, tenías que cubrir un grupo de horas a lo largo del día, de la semana que diga, y en ese espacio de tiempo, si tú tenías que irte a una clase, pues te podías salir de la empresa y no había tanto problema. Como lo es normalmente con muchas empresas que tienen trabajos donde tienes que tener horario continuo. No puedes estar saliendo y entrar y todo. Entonces, ¿cómo me ayudó esa empresa a mí? Bueno, yo llegué a esa empresa, pues estaba estudiando ingeniería y yo esperaba que me dieran un puesto de ingeniero, pero realmente no me lo dieron. Me dieron un puesto de auxiliar del técnico en entrenamiento. O sea, ni siquiera llegaba técnico. Y esta empresa sí tuvo mucho impacto en mí, fue la cigarrera La Moderna. ¿En qué sentido? Porque cuando llego yo me encuentro que no era un departamento de sistemas como tal, ¿no?
Bueno, creo que me salté una parte. La oferta se hacía y en base al promedio te permitían elegir una empresa de tu elección, ¿no? Yo tenía un promedio, bueno, yo me titulé por promedio, entonces tenía un promedio alto y me permitía elegir de las empresas que estaban al principio. Casi todo el mundo estaba eligiendo empresas muy de tecnología, pero había muchos candidatos y pocas vacantes, ¿no? Voy a poner un caso de la empresa que estaba en el número 1, era IBM en ese momento. Entonces había 50 lugares y no había una sola persona que no conociera de los últimos 3, 4 grados que no quisiera entrar a IBM. Entonces eran, no sé, como 500 aspirantes para el número de lugares. Y de ahí vas bajando porque había otras empresas, ¿no? En el lugar como 20 estaba la cigarrera La Moderna. Y si tú ves cigarrera, pues como que no llamaba tanto la atención, ¿no? Entonces yo no me quise complicar la vida, irme a pelear con muchas personas para ver si me van a dar un espacio en IBM o en Lucent Technologies o las empresas que había ahí. No, yo vi una empresa que pudiera tener un impacto, me fui a sus pláticas porque tenían ahí como una especie de foro ahí en la universidad, me gustó el reto y acepté y me presenté y empecé a elaborar ahí. Llego ahí, su departamento no era departamento de sistemas, era departamento eléctrico, electrónico y de sistemas. Y cuando me explicaron, me dieron la inducción, me dijeron que ese departamento realmente fue una evolución desde la época de los 40 o 30, donde nada más se veía electricidad y luego después hubo la electrónica y por último estaban metiendo a la de sistemas. Obviamente internamente ahí en el departamento pues había un superintendente que controlaba todo el área y luego después tenía directores por cada uno de los módulos, que era electricidad, electrónica y sistemas, y ahí se desprendía ya muchas ramas, ¿no? Porque la empresa estaba enorme. Ahí fue la primera vez que yo vi que había cerca de 4,000 personas laborando en esa fábrica. O sea, era muchísima gente. ¿Ahí hacían los cigarros? ¿Ahí hacían los cigarros? Sí, ahí hacían los cigarros. Fabricaban en ese momento cigarros, se llamaban Raleigh y los otros Viceroy. Había un montón de marcas. Cuando yo recibo la primera semana mi inducción y en la segunda semana, en vez de entrar al área de sistemas, lo primero que hacen es que me mandan a un área eléctrica en un lugar que yo conocía lo básico, pero no era experto. Y pues obviamente puse mi queja, ¿no? Si yo soy ingeniero en computación, yo quiero ver de computación. Y me dijeron ahí en la empresa, sí, tú vas a entrar a un puesto de acuerdo a lo que te estás estudiando. Pero primero aquí, por política, todos los de aquí deben de conocer de todas las áreas para que se puedan desplazar, ¿no? Entonces, tuve una oportunidad bastante grande porque yo ahí en esa empresa duré casi 4 años. O sea, fueron los 3 años que me faltaban para terminar la carrera, más un año fuera ya cuando salí de la universidad, porque me quedé a trabajar todavía, ¿no? O sea, ya terminando el programa, yo me quedé a trabajar, pero me dieron muchas oportunidades ahí de aprender enorme cantidad de cosas y tampoco de cerrarme en el sentido de que nada más me tendría que enfocar en un área, ¿no? Entonces, ahí también, dentro de esa empresa estaba una universidad, que es la primera vez que yo había visto que una empresa tuviera una universidad, que nada más era para los trabajadores de ahí, se llamaba Universidad Cigarrera. No tenía nada que ver con la SEP, ni nada de ese tipo de políticas que hay alrededor del sistema educativo, sino que estaba enfocado en desarrollar las habilidades de las personas que trabajaban ahí para que desempeñaran mejor sus trabajos. Entonces me dieron muchas opciones para meterme a cursos de todo tipo, ¿no? De electricidad, de electrónica básica, de redes, muchas cosas que yo ni siquiera en la escuela había podido visualizar, ahora las tenía dentro de lo que era la propia empresa. Entonces, y aparte, te daban la oportunidad de que tú presentaras proyectos para poder, pues te daban una especie como de bonos y había reconocimientos y podías tener un nivel diferente de trayectoria, ¿no? con la empresa.
esa empresa lo estoy poniendo de referencia porque fue la base de casi todo lo demás. Cuando yo decido irme de esa empresa, ahí aprendí varias cosas aparte de lo técnico, ¿no? Eso es algo que tiene uno que aprender a lo largo del tiempo. La primera experiencia que tuve cuando ya me contrataron sin estar dependiendo con un aval que era la universidad, fue que me presentaron un proyecto, me pidieron que presentara un proyecto para poder desarrollarlo como ingeniero, ¿no? Y lo primero que hice fue, siempre había visto un lugar, había un gabinete ahí con un montón de cosas horribles, que como que cada que llegaba alguien le ponía algo extra. Entonces, ese equipo a mí me causaba mucho, pues, no me gustaba, decía, ¿cómo es posible que teniendo tanta tecnología entonces tengan esta cosa tan horrible? Y me puse a trabajar en eso, en un proyecto para eso. Y cuando lo iba a presentar, primero consulté con una persona que tenía muchos años en la empresa. Se llamaba Antonio Díaz y le decían el pájaro. Él no era un ingeniero, pero sí era una persona con mucha experiencia. Entonces, a esta persona le presento mi proyecto para ver qué me podía sugerir para algo extra. Y lo primero que me dijo es, ¿quieres durar aquí? Búscate otro proyecto. Porque ese proyecto que tú estás presentando no eres el primero en que lo quiere presentar. El ingeniero que estaba antes de ti, el otro antes, y así sucesivamente me definió como unos 10 ingenieros que habían querido hacer ese cambio. Pero él me decía, es tan complejo todo lo que está ahí, con tan poca documentación, que hacerlo de nuevo involucraría un gasto tan grande que es inviable totalmente. Entonces, esa fue la primera cosa que aprendí, a empezar a escuchar a las personas que tenían tiempo en el lugar para poder saber, pues, a dónde poderte dirigir, escuchar a las personas con más experiencia. Y la segunda cosa que aprendí, que fue algo que no me gustó mucho, es que la empresa siempre esa cigarrera la había considerado como que no era lo máximo, no había otro. Realmente no había trabajado en otro lugar, pero como todo lo tenían tan estructurado y con procedimientos y era tan claro y transparente, era muy bello para ser real. Cuando ya me di el espacio para poder aspirar a una nueva posición dentro de la empresa, pues estaban todas las bases para poder ingresar a ese espacio. Entonces yo me presento, realizo todos los exámenes, presento las evidencias, hago todo lo que se tiene que hacer. ¿Y cuál va a ser mi sorpresa? Que no me dieron a mí el puesto. Trajeron una persona de otro lugar y todo. Y lo primero que yo hablé con el encargado, dije, bueno, a ver, si él es tan bueno, pues me quiero quedar para aprender, pero primero quiero que me quiten de la duda de si de veras es tan bueno. O sea, muéstrenme sus exámenes. Los míos ahí están. Yo creo que es válido, le dije, que pedir esto. Siempre han sido transparentes, o sea, no veo por qué no. Y no me los quisieron mostrar. Después una persona dentro de la propia empresa, que era amigo mío, me comentó de que esa persona venía recomendada de alguien más arriba. El cuate se apellidaba Aguado o algo así, el ingeniero que había llegado. Fue tanta mi molestia y mi decepción que, te digo, fue la segunda lección que aprendí realmente. De que no todo tiene que ver con capacidades, ¿no? O sea, tienes que conocer a la persona correcta y en realidad a muchas empresas eso no es tan relevante. No es tan relevante que les pueda solucionar el problema, ¿no? Sino acomodar a gentes en puestos especiales porque los requieren para algo más que uno en su momento no lo sabe. Porque todo el tiempo uno considera, bueno, ¿y por qué esta persona llegó a ese lugar si yo tengo más capacidades? Sí, no. O sea, esa persona la necesitas ahí, la empresa la necesita ahí porque no solo necesita que desempeñe el puesto para el que estás, sino porque necesitan hacer algún otro tipo de controles que tú no estás incluido ahí, ¿no? Porque no es el nivel de confianza o por lo que sea, ¿no? Entonces yo renuncié ahí a la cigarrera porque me pareció una arbitrariedad y aparte una injusticia. Porque la persona, pues no me quisieron mostrar ni nada, los exámenes absolutamente, y yo lo consideraba literalmente, después de varias pláticas con él, como una persona que no tenía ni la experiencia ni la capacidad para desempeñarse en el puesto. Y bueno, no me equivoqué, al tiempo pues tuvieron que moverlo del lugar porque pues, no era la persona adecuada. Entonces yo salgo de esa empresa
y me voy a una empresa que era una empresa china. Yo no había trabajado nunca con... Y la empresa de cigarrera en ese momento era mexicana, luego después la compró una empresa británica que se llamaba British American Tobacco, pero bueno, yo en esa etapa ya no estaba yo ahí. Me voy a una empresa china que duré muy poquito, no sé cómo. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó? Me di cuenta de que tenían unas políticas internamente que no tenían nada que ver con el empleado, ¿no? Eras como una parte más para producir, pero no les importaba nada, ¿no? Entonces, yo llego ahí como un ingeniero junior, o sea, apenas como aprendiz, pero una de mis funciones era literalmente ver qué estaba mal para correr a la gente. Entonces tenían un índice de rotación muy grande. Aparte, no podías negociar nada. O sea, oye, ¿por qué no les brindas 5 minutos que se paren? No se pueden parar. La gente no se puede parar. No podía salir a comer. O sea, hasta para ir al baño era un problema en esa empresa. Y me acuerdo una de las cosas que me hizo de tomar la decisión de irme fue de que debido a malas conductas que habían tenido una serie de personas ahí, porque rayaban los baños, quitaron las separaciones de los baños, eran las puras tazas ahí que habían dejado, ¿no? Y les decía yo, es que eso totalmente va en contra de la privacidad de todas las personas. Entonces empecé a tener muchas confrontaciones con los gerentes que eran puros chinos, que no admitían que tú les dijeras que algo no estaba de manera correcta, ¿no? Entonces eso no me gustó. Y después me fui a trabajar en una empresa que era americana, se llamaba Solectron, que ya no existe. Pues, la compró otra empresa llamada Flextronics. Esta empresa llamada Solectron, literalmente me dio una oportunidad muy amplia porque ahí ya era un orden diferente. Era una empresa muy al estilo americano, que tenía unos planes para que la gente creciera, se pudiera ascender de manera rápida, y tú pudieras tener un crecimiento. Y ahí me permitieron desarrollar varias cosas que fueron retos, o sea, retos de flojo, lo puedo decir, porque me tocaba a mí estar en un turno nocturno, que era de las 7 de la noche a las 7 de la mañana, y yo veía cómo las labores se hacían repetitivas. Yo tenía la función de estar metiendo información a unos equipos, y me mandaban desde temprano, me mandaban el listado de las cosas. Entonces tenía que hacer manual. Entonces a mí, eso decía yo, bueno, ¿por qué tengo que estar haciendo esto manual? Y lo que me puse a hacer fue crear todo un programa con las pocas herramientas que tenía ahí en la mano, que me permitía a mí hacerlo rápido. Hacerlo rápido. Pero después pensé, ok, si ellos ven que lo hago muy rápido, pues les va a parecer como una inconsistencia, ¿no? Van a pensar que o algo está pasando mal. Entonces, modifiqué el programa para que se tomara los espacios como que si fuera una persona, ¿no? Yo en promedio me tardaba 3 horas en hacer las cosas y con el programa lo podía hacer en 15 minutos. Entonces, modifiqué el programa para que en 3 horas hiciera todo el tramo. O sea, me tomé tiempo entre cada vez que cargaba la información y eso lo fui metiendo en el programa para que de manera aleatoria jugara con ese espacio de tiempo que al final me diera las 3 horas, ¿no? Esto, le voy a decir, para mí representó un beneficio porque al principio cuando me mandaron a hablar dije, no, pues ya, estoy dirigiendo las normas. No, me dieron un premio por innovación y me ofrecieron otro puesto. Al principio estaba como ingeniero encargado de turno y después ya me pusieron como ingeniero encargado de todos los ingenieros, o sea, el jefe de ingenieros. Y ahí estuve trabajando muy a gusto hasta que era una época diferente, había mucho boom de las cosas, o sea, en la tarde renunciabas a una empresa y en la mañana estabas trabajando en otra. Me ofrecieron trabajo en otra empresa, en Benchmark Electronics. Me daban el doble de prestaciones, el doble, todo, o sea, y me mandaron directo como gerente, ¿no? Ya no era como jefe de ingenieros.
y como dijeron por ahí, escuché el canto de las sirenas. Me fui de esta empresa, de Solectron, y llegué a Benchmark, ¿no? Ahí pagaban por catorcenas, o sea, había una serie de cosas que eran muy benéficas. Y el punto aquí es que cuando llego yo a esa empresa me doy cuenta que era una empresa México-americana. O sea, era todo lo contrario a Solectron. Acá las personas andaban bien uniformadas, con la bata, corbata, o sea, bien, o sea, había hasta un orden para los lugares, todo. Y llego y me encuentro aquí con una empresa que literalmente, pues parecía un taller, o sea, todo lo tenían amontonado. Sí pagaban más y todo, pues estaba bastante feo el sitio. Y me encontré con que había tantos problemas en esa empresa. O sea, literalmente el otro que estaba de ingeniero se había ido por lo mismo. O sea, no tenían controles, contrataban puras personas que no cumplían perfiles y nada más las estaban metiendo para llenar las vacantes, pero no se llevaba ningún orden, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí en esa empresa? Que me empecé como a desesperar, pero bueno, a su vez también me dieron nuevas oportunidades. Yo ahí aprendí varias lecciones y te voy a comentar. La primera fue de un ingeniero, era un alemán, se llamaba Hugo Hausner, que me acuerdo su frase, no se me ha podido olvidar hasta la fecha, porque me dijo, oye, ingeniero, no se están dando los resultados. Le digo, pues sí, es que la gente, pero estamos en el proceso de renovación y todo. Y me lo dejó así más claro, no podía ser. Me dijo, mire, ingeniero, vaca que no da leche, que dé carne. Y si no, voy a hacer carne de usted. O sea, me lo estaba dejando bien claro el asunto, ¿no? Entonces usted haga lo que tenga que hacer, pero tienen que darse los resultados. Y yo busqué eso. O sea, empecé a buscar a gente que yo sabía de su capacidad para traerlos y que me pudieran ayudar a los resultados. Y sí, se empezaron a lograr los objetivos. Ahí fue donde tuve la primera oportunidad de poder desplazarme a Estados Unidos a trabajar. Estuve cerca de un año pegado a Canadá, en Winona, Minnesota. Fui a traerme un proyecto de las Apple, de las que eran como baladas. Estuve allá de un año. Sí, medio hablaba inglés, medio, pues todo medio, ¿no? Pero ya estando allá y cuando ya regresé, yo ya regresé totalmente desenvuelto, ¿no? Fue todo un problema porque no había nadie que hablara español, ni nadie quería estar hablando español. El curso que me estaba dando, me lo estaban dando personalizado, o sea, no había más gente alrededor. Empecé a tener muchos problemas porque muchos conceptos no los entendía, pero conforme estás conviviendo todos los días con lo mismo y tienes que a fuerzas forzarte a estar hablando, pues yo cuando regresé yo ya no tenía ninguna bronca para estar con eso, ¿no? Y me pude traer el proyecto ahí de Benchmark Electronics. Y ese proyecto se estuvo trabajando pues alrededor de un año, bastante bien, hasta que decidieron cerrar la empresa. Y ahí tienes otro problema, ¿no? Porque desde que había salido desde antes de salir de la universidad hasta ese momento del tiempo jamás había tenido yo un problema de que me hubieran corrido una empresa. Y en esa empresa me despidieron, me dieron la oportunidad, pero ahí van las lecciones que aprendí ahí. Hace mucho leí un libro de la invasión francesa a México, cuando llegó este mariscal. Y este mariscal mencionaba, cuando estudiaron a la población, de que toda la gente era chambista. ¿Y qué le llaman un chambista? Aquella persona que no solo tiene un empleo, o sea, tiene varios. O sea, vende tortas en la mañana y menudo los fines de semana y cenas en la noche, ¿no? Una persona que tiene diferente. Entonces, no es experto en nada y sí abarca todo. Ese era un chambista. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, a través de unos familiares, me consiguieron unas horas para una escuela. Entonces empecé a dar clases también en una escuela. Y cuando llegó el proceso de lo de Benchmark, que cerró, me ofrecieron a mí irme a trabajar a Atlanta.
Ahí hubo, se me pasaron unos detalles, pero ahorita los voy a comentar. Me dijeron, puedes irte a trabajar con nosotros a Atlanta, te queremos allá, te vamos a pagar en dólares, te puedes llevar a tu familia. Literalmente me estaban poniendo todo en bandeja de plata. ¿Y qué fue lo que hice? Decidí no aceptar. Porque entonces, ¿qué iba a pasar con mis horas? Que poniéndome a pensar en retrospectiva, viendo todo eso, digo, eso es lo malo cuando no tienes claramente una visión hacia dónde vas. O sea, si te quieres desenvolver como ingeniero y sabes que eso es lo que te nace a ti y no estar dando clases, que sí es válido, porque yo he dado clases hasta en París, di clases, y en Berlín. Fui en la Telecom París, di clases y también di clases en la Universidad de Berlín. Pero eso está padre como para que tú puedas transferir un poco del conocimiento que tienes, ¿no? a otras personas. Pero no era en lo que yo me había enfocado. Y en ese tiempo, pues lo primero que pensé fue eso. Bueno, si yo me voy, ¿qué va a pasar con mis horas? ¿Qué va a pasar con esto? Y digo, pues que una tontería, ¿no? Que definitivamente, pues creo que fue una mala decisión, pero también te enseña. Y te decía que ahí en ese momento de Benchmark, yo veo que mucha gente se pone tensa cuando viene a solicitar la visa al consulado americano. Y yo me acuerdo que en esa vez, cuando me dijeron, oye, te tienes que ir a Winona y vas a estar ahí un año y necesitamos que te vayas ya. Y lo primero que pensé yo fue, no, pues yo no tengo ganas de ir. O sea, primero, no domino al 100% el inglés. O sea, ¿para qué voy a estar haciendo? O sea, no, como que no es algo para lo mío, ¿no? Pues total, de que me dieron una carta y me hicieron la cita en el consulado americano y me mandaron. Fue rápida la cita, me la dieron en menos de 15 días. Cuando me presento yo al consulado americano, ya te revisan todo lo que son todos los métricos y eso que manejan. Y llego ahí con la entrevista que te pasan ahí una ventanilla, me preguntan, oiga, ¿y a usted qué va a Estados Unidos? No, yo no quiero ir, le dije. yo no tengo ganas de ir. Entonces, le digo, pues es que la empresa donde trabajo me quiere mandar allá. Y me dijo, ¿usted está consciente de lo que están pidiendo para usted para la visa que solicitaron para usted? No, pero si usted me puede hacer el favor de no dármela, por mí está bien. Si tengo esa justificación para no ir a su país, ¿no? Pues me dijo, la visa que están solicitando, pues es una visa TA para que trabaje usted en Estados Unidos. Le da acceso a todo, como persona legal, o sea, puede trabajar y todo. Entonces, pues no va a tener ningún tipo de problema. Le dije, sí, pero no quiero ir. No, ok, me agarran la hoja y me lo ponen, aprobado. Oral. Y le dije, oye, a ver, le dije, no me queda claro. O sea, ¿por qué me la das? Y me dijo la persona y dice, no acostumbramos dar muchas explicaciones, pero se nota que usted no quiere ir allá ni a trabajar ni nada, ¿no? Y nosotros no le damos las visas a las personas que tenemos, los podemos visualizar que van a ir allá a trabajar de manera ilegal. Tratan de entrar con un tipo de visa, piden un permiso determinado, pero luego van y allá y pierden el tiempo. Entonces, pues tú te la damos. Le dije, pero bueno, me dice, a ver, pásame la carta de la empresa. Me pasaron, ya te requieres ir la próxima semana. Le dije, sí. Le dije, pero por lo que veo, ustedes se tardan 3 meses en darte la visa. Era la visa láser todavía. Me dijo, no te preocupes, dame tu pasaporte. Siéntate allá y ahorita te van a hablar. Y sí, en ese mismo día salí con la visa y ya todo. Entonces, por eso digo que también fue una experiencia, porque desde ese momento del tiempo yo tengo una visa para trabajar en Estados Unidos que me otorgó esa empresa. Y cada año cada vez que la renuevo, o sea, cada 10 años que la he estado renovando, pues se renueva de la misma manera. Entonces son como cosas que después digo, a ver, si me estaban dando la oportunidad del mundo de hacer lo que muchas personas quieren hacer, ¿por qué yo no la decidí tomar? O sea, ¿por qué en ese momento estaba tan aferrado a no hacerlo? ¿O por qué tenía toda esa... Sí, y muchas de esas razones eran miedos.
miedos que te tienes a lo largo del tiempo. Sigues teniendo miedos, pero tenía más miedos. Yo decía, no, pues es que, y aparte a veces piensas que no te lo mereces, ¿no? O sea, Exacto. creo que hay muchas personas o muchas empresas que te ven el potencial, pero tú eres el que te resistes a avanzar, definitivamente. Entonces, bueno, de esa empresa deciden cerrarla para la desgracia. A mí me avisan en enero, pero me pidieron que no dijera nada. Cuando iban a despedir a toda la gente era en abril, que fue otra lección de vida, porque literalmente adquirí la mayor cantidad de malestares estomacales. Yo veía a la gente que llegaba conmigo y me pedían que firmara formas para créditos de autos o para comprar casa. Y yo, ¿cómo les puedo decir? No los adquieras porque te vas a quedar sin trabajo. Sí, wow. Y me causaba mucho estrés a mí. O sea, tenía que estar tomando muchísimo medicamento para todo el reflujo y todo ese tipo de cosas. Entonces, la última vez que estuve ahí en esa empresa, me acuerdo de que me entregan todos los cheques y me dicen, tenía yo a mi cargo alrededor de 500 ingenieros, ¿sí? Ingenieros de línea más los jefes, ¿no? De esos ingenieros. Entonces, me dan los cheques a mí y me dicen, a ver, entrega los cheques usted y posterior viene usted para darle su cheque. Entonces voy y entrego los cheques a los jefes y después les digo que se vengan conmigo. La mayoría de ellos yo los había llevado, eran mis amigos. Entonces, yo me acuerdo que usé la frase le digo, cuando cuando hace mucho sol, un árbol te da mucha sombra, ¿no? Pero también cuando llueve, te caen los rayos. Entonces ya nos llevó la jodida a todos, les dije, ahí están sus cheques, ¿no? Fue una situación medio complicada y estresante, duré varios días así como que con una sensación, porque a muchos de ellos yo pues les había prometido de que íbamos a tener un crecimiento, que eso era lo que me habían vendido a mí. Y pues después ves que no es tan real. De ahí, de Benchmark, hubo una crisis aquí en Guadalajara de empresas de electrónica que duró muchísimos meses. Entonces no había casi trabajo, había muchísimo ingeniero muy capacitado, pero poco trabajo. Entonces me vi en una situación de desempleo. O sea, creo que duré que cerca de 4 meses para poderme colocar en otro lugar. Y llegó una empresa llamada T-Graphic, que también fue una muy buena empresa, una muy buena experiencia. Y ahí también aprendí otra lección. O sea, para no contar todo el tiempo, aprendí muchísimas cosas. Me dieron el puesto a mí de gerente ahí. Y hubo una competencia con una amiga, se llama Karina, por obtener el puesto de director. ¿Por qué? Porque no es, o sea, el director que estaba ahí se llamaba Hans Kuhlmann, del área de TI, pero por desgracia le dio cáncer y falleció. Entonces quedó el puesto vacante. Era una persona extraordinaria y genial, Hans, o sea, te ayudaba muchísimo, era un alemán, pero la verdad es que era con mucha paciencia, te orientaba, te ayudaba y todo. Entonces yo estaba como gerente del área de desarrollo ahí en esa empresa y la otra muchacha estaba como gerente de soporte. Cuando se presenta la vacante, pues los dos aspiramos. Tuvimos varias entrevistas dentro de la empresa, primero con los directores que estaban de finanzas y todo, y después llegabas con el dueño, que se llamaba Tomás López. Se llama Tomás López Miranda. La verdad, una persona extraordinaria. Y después de muchísimas cosas le dieron el puesto a mi amiga. Y yo otra vez me quedé diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué me faltó? Y todo. Si yo tengo todo perfecto. O sea, reducciones en todos los sentidos, etc. Y entonces fui con una de las hermanas del dueño y le pregunté, que se llama Pilar, que hoy es una super amiga porque es de las pocas ingenieras que conozco que está de otro nivel. Le pregunté, oye, ¿por qué no me dieron el puesto a mí? Me dijo, efectivamente, tú eres el más capacitado, técnicamente hablando. Pero el puesto de dirección no se refiere a lo técnico,
sino a lo administrativo y operativo, referente a la visión que se debe tener el departamento. Tú en todos los lugares siempre mencionaste cómo, en todas las entrevistas, cómo tú tenías que tener las cosas para que funcionaran perfectamente, pero jamás hablaste de cómo le iba a beneficiar a la empresa para que pudiera tener más ingresos, ¿no? Que todo se viene reflejando en eso mismo. Entonces, tu visión del departamento era tecnificada y la versión de Karina no. O sea, ella te necesita a ti para que las cosas funcionen perfectamente. Pero tú no podías desempeñar ese rol porque entonces estarías haciendo que la empresa gastara, pero no se vería ningún beneficio. Entonces me quedó clarísimo de que tienes que tener una visión muy específica, enfocada al negocio para que tú puedas crecer. Y si no, pues no avanzas. O sea, técnicamente puede ser el mejor, pero no es todo. O sea, tienes que tener una visión un poco diferente, ¿no? Y bueno, yo salgo de esa empresa porque igual que en muchos lugares, de pronto empezaron a llegar los conocidos de los ultraconocidos, no en el área de nosotros, pero sí empezaron a llevar muchísima gente, ¿no? Entonces yo decidí, no, bueno, es que no quiero estar otra vez batallando con esta situación, ¿no? Cada quien le da trabajo a quien quiere, ¿no? Y me fui a otra empresa llamada Tequila San Matías. Y ahí yo de por sí soy muy enfocado a tratar que la gente que trabaja conmigo, hasta este momento no he encontrado uno solo de los que a lo largo del tiempo han sido mis asistentes, que no me pueda reunir con ellos, que no pueda hablar, que pueda trabajar a gusto, todo. Es más, ni siquiera las empresas. Yo a todas las empresas puedo regresar y siempre soy bien recibido. Puedo ir a platicar con los dueños o lo que sea y siempre me ven bien, porque siempre he tratado de hacer las cosas bien. O sea, no me ha gustado irme por caminos que no son. Entonces yo a Tequila San Matías y aprendí otra lección, ¿no? Era una empresa mexicana, fabricaba tequila, pero era una empresa que estaba 100% en total desorden, ¿no? Había muchas malas costumbres. Voy a mencionar algunas que son muy mexicanas. Primero, aún cuando tú cumplías tu jornada de trabajo, no te podías ir si no se iba el director. Y así en orden, ¿no? Era el director general, luego era el director del área, y luego ya te podías ir tú, y tus asistentes no se podían ir si tú no te ibas. Entonces, muchas veces me tocó ver en las áreas diferentes cómo la gente perdía el tiempo. Y a la hora, ya tarde, se ponían a trabajar y como necesitaban quedarse más tiempo porque no habían terminado su trabajo, pues tú te tenías que quedar más tiempo porque tú les ayudabas a soportar su operación. Entonces decía, fue muy reclamo constante, ¿por qué tenemos que estar haciendo cosas porque alguien no hace su trabajo, ¿no? Mejor presiona a las personas para que cumplan su trabajo y si no es suficiente gente, pues contrata más, ¿no? Para que pueda cubrir todos los requerimientos, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones que no me agradaba. El segundo era mis constantes confrontaciones con el director, ¿no? Que él inflaba los presupuestos y después los declaraba como ahorros. Entonces, yo decía, oye, ¿por qué haces eso? O sea, estás inflando y luego para que digan que hiciste buen trabajo, cuando en realidad no estás haciendo buen trabajo. Lo que estás haciendo es inflar los números y la gente lo ve como que, mira, se esforzó a lo largo del año. Nos íbamos a gastar 1 millón y gastamos 900. Sí, porque realmente ibas a gastar 800. Entonces, había sus desfases. Y el tercer punto que yo ahí me molesté mucho fue cómo trataban a la gente. O sea, a pesar de que la gente a veces porque tú te la llevabas bien y todo, le entraba a trabajar bien, eso no se valoraba, ¿no? Y una persona de ahí, por la cual yo metí mucho la mano, se llamaba Waldo. Él se echó sus tragos y curiosamente los sábados no era obligatorio ir porque ni siquiera estaba en el contrato ni nada, ¿no? Se hacía porque yo le decía, échenme la mano y el día que necesiten un permiso yo se los doy y todo, pero ustedes vengan y todo. Pero no era una obligación. Y ese cuate ese día se puso sus drinks, no fue a trabajar, que no era obligación ir. Y ese día, curiosamente, no pudieron mandar un embarque porque el sistema no funcionó. Relativamente, yo estaba
haciendo otras actividades, tampoco pude atender la situación y que lo quieren correr, ¿no? Y me molestó a mí mucho porque aparte de que no era una cuestión asignada a él, pues tampoco le correspondían, ¿no? Y no querían darle nada de dinero. Entonces dije, oye, a ver, si lo vas a despedir, despídelo bien. Siempre me ha gustado eso, a estas cosas bien. O sea, no te vayas por la rama, no trates de ahorrarte un peso, no. Pues ya no te sirve, pues que se vaya bien, o sea, para que no, ya le va a batallar en otro lugar, pero aquí no. Y entonces yo ayudé a esta persona para que le pagaran lo justo y para que no tuviera tanto, y lo reinstalaron en el puesto. Y empecé a tener muchos problemas con el director del área porque empezó a tomar él muchas decisiones que se confrontaban con las mías. Y yo me acuerdo que una vez le dije a este director, se llamaba Braulio Pulido, que ahora es muy amigo mío, curiosamente. Le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se le llama a un animal de dos cabezas? Y me dijo, pues no sé, pues un monstruo, porque no hay. O sea, para que un cuerpo se mueva, necesita tener una persona que piense y se mueva. Dije, yo sé que tú estás más arriba, eso lo entiendo, pero entonces, ¿cuál es la función que estoy desempeñando aquí? Si te estoy diciendo que así debemos dejar las cosas y así tenemos todo, porque ahora tenemos tantos problemas, ¿no? Entonces yo decidí mejor dejar ahí la empresa porque teníamos bastantes broncas en ese sentido, ¿no? De ahí me voy a otra empresa llamada, bueno, no era una empresa, era un colegio, el Colegio Alemán de Guadalajara, Deutsche Schule Guadalajara. Y ahí yo relativamente voy a decir que me pasé el tiempo, 7 años de ahí. Fue extraordinario. El único tema es que nunca me explicaron que era como los sexenios de los presidentes, ¿no? Cada director traía su propia gente. El director que a mí me había contratado se llamaba Rainer Kuehne. Él me dio toda la confianza, me dieron todo el apoyo. Literalmente, cuando yo llegué no había nada tecnológicamente. Entonces a mí me dieron el presupuesto necesario para que yo realmente actualizara el colegio, lo pusiera al nivel. Y en esas oportunidades me dieron a mí pues, puedo decir, la tarea de traer todo lo que se manejaba, las buenas prácticas de Alemania a México. Y yo fui y me la pasé 3 meses en Alemania, Wuppertal, cerca de Düsseldorf. Estuve ahí en un colegio de intercambio, el otro ingeniero se vino para acá y yo me quedé allá. Luego me regresé, pero bueno, ahí, aparte estuvo extraordinario, aprendí una lección también muy importante de los alemanes. Los primeros meses, los primeros días que estuve trabajando en ese lugar, yo traía todavía las malas costumbres de la otra empresa. ¿Cuáles eran las malas costumbres? Pues no te puedo decir antes de que se vaya el director, que se me hace una tontería. Lo del manejo de los presupuestos. Entonces, en ese colegio, los primeros 15 días me la pasé así, literal, quedándome más horas, ¿no? Yo entraba a las 8 de la mañana, me iba a las 6 de la tarde, siendo que mi horario llegaba hasta las 4. Y pues en muchos lugares eso no lo ven mal, pero los alemanes sí. Después de los 15 días me mandaron a citar, ellos tenían un consejo técnico del área de tecnología y me preguntaron lo siguiente, querían saber por qué me quedaba más horas. Entonces yo le dije, bueno, pues la razón en la que me quedo yo es porque quiero avanzarle, quiero tener todo más planificado y aventé muchos rollos, no me acuerdo ya exactamente todos. Y lo que me dijo el director fue lo siguiente, me dijo, mire ingeniero, su puesto, dice, aquí nada más existen 3 motivos por los cuales usted se está quedando más tarde. El primero, que nosotros nos equivocamos en el dimensionamiento de su puesto. O sea, significa que a lo mejor no es suficiente un solo ingeniero, necesitamos 2 ingenieros o 3 ingenieros, no sabemos. Pues nos equivocamos en todas nuestras planificaciones. La segunda, que usted se la pase perdiendo el tiempo a lo largo del día y trate de compensar para que pueda terminar su trabajo. Y la tercera, que todavía es muy preocupante, me dijeron, que realmente no tenga las capacidades para desempeñar el puesto.
Me dijeron, ¿cuál de las tres es? No, pues ninguna. Entonces me dijo, bueno, aquí le debe quedar claro a usted una cosa. El día se divide en tres partes. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para estar con su familia. El equilibrio de eso va a dar mejores resultados. Entonces hágame el favor de llegar a su hora y de irse a su hora. Entonces no se esté quedando más tarde. Si se va a quedar más tarde porque por alguna razón no ha completado el trabajo o lo que se tenga que desarrollar, tiene que platicar con nosotros para ver si le podemos ayudar en algo para que usted se vaya a su hora. A su hora. Y me quedé, yo dije, ¿cómo es posible, no? La forma mexicana es que te tienes que quedar, ¿no? Y la segunda vez que me hablaron ahí, que es otra lección que aprendí ahí, fue que me dijeron, oye, ingeniero, pues ya terminó el primer año y vemos que usted tuvo un ahorro del 15% del presupuesto. Y yo muy feliz, ¿no? Los ahorros y todo. Y ya me dijeron, mire, aquí es solamente una de dos maneras que usted tenga esos ahorros. La primera es que lo haya cotizado mal. O sea, usted lo cotizó mal. O sea, desde ahí tenemos un problema. Y el segundo punto que dice es más preocupante es que por alguna circunstancia usted no haya cotizado lo más moderno y entonces le estén entregando equipo obsoleto por los cuales les generaron algún tipo de descuento. Wow. Entonces díganos cuál. No, pues no es ninguna. O sea, al final por el volumen nos hicieron un descuento. Dice, bueno, aquí genera otro problema. Nosotros tenemos que notificar a Alemania porque se gastó menos de lo que se dijo que se iba a gastar. Y no lo podemos gastar en otra cosa. O sea, no como aquí en México que agarran la que dice que los excedentes. No, no, no. Usted, si dice que se va a gastar $1, gásteselo en lo que dijo. Y debe de corresponder. No tenemos por qué estar investigando nosotros si el proveedor le dio más barato, si usted lo calculó. No. Un peso es un peso, ¿no? Y no genere ahorros. Entonces fue muy, pues, muy edificante y educativo, porque trabajé 7 años con ellos. Wow. Y a mí me gustó muchísimo. Yo adoro Alemania, es algo extraordinario. Y más por la metodología con la que trabajan los alemanes, que es muy, muy, muy diferente a la mexicana, ¿no? Pero bueno, ahí salgo yo porque el director se regresa a Alemania, llega un nuevo director y el nuevo director literalmente me dijo, oye, pues necesito que presente su carta de renuncia porque Ya su viene. sucesor ya viene. Y le dije, bueno, es que a mí nadie me explicó eso. Uh-huh. Dice, bueno, pues ya se lo estoy diciendo yo, entonces esperamos su carta de renuncia. Por una cosa u otra, yo les dije, ¿saben qué? Pues aquí en México no se usa así, de que presentes cartas de renuncia. Si ustedes no me quieren aquí, pues me despiden y está bien, ¿no? Llegamos a un arreglo, me fui del colegio y ahí me enfrenté a otra de las grandes decisiones de mi vida, que me costó muchísimo más. Siempre había tenido yo la idea de ya no trabajar para una empresa. Ya tenía tiempo, desde que estaba en Tegrafi, que fue con Tomás López, decía yo, bueno, necesito yo enfocarme a tener ya algo donde yo me desenvuelva, pero sin tener jefes ni nada, o sea, buscar la forma, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Organicé todo, vi mis finanzas, vi todo y me lancé. Dije, voy a dedicarme por mi cuenta, a trabajar por mi cuenta. Tuve muchos problemas con mi ex esposa porque ella no consideraba que eso fuera un trabajo. Es más, fue tanto el desagrado de ella, o sea, que terminé separado. Porque a pesar de que me empezó a ir bien, pero ella no concebía un mundo donde sin que cada quincena le llegara dinero. A mí, cuando empecé a trabajar, ya no pude, o sea, no pude, en este principio, cuando los aprendizajes que empecé a tener fue, no tenía pagos cada 15 días, yo ya no tenía aguinaldos, no tenía nada. En el principio, durante los 3 primeros meses, no me llegó ni un peso. Después,
me llegó un pago grande, pero después pasaron otros 2 meses que no me llegaba nada. Yo ya me había gastado el dinero. Luego después tuve problemas porque que había que pagarle a Hacienda y que un contador y... No. Empieza uno a aprender cosas. También con los clientes, el manejo de los clientes. Empecé a manejar una frase que le dije hace poco a un amigo, que es tener tolerancia a la frustración, ¿no? Cuando te dicen, no, ¿sabes qué? Sí, te voy a pagar el sábado, pero resulta que no te pagan el sábado, sino que te dices, ¿sabes qué? Pasó un problema, el que quieras, una nave espacial, lo que sea. Pero es literalmente te voy a pagar en 15, 20 días, ¿no? Y tú estás sin dinero ni para echarle gasolina al carro. Sí. Y entonces tienes que aprender a lidiar con eso. Empecé a ver la forma en cual el manejo de flujo, aprender cosas sí. que nunca había tenido que aprender a manejar. Uno no había tenido porque era responsabilidad de alguien más. Pues administrar mi tiempo, que fue otra de las cuestiones que me empezó a costar mucho trabajo. Estamos muy mal acostumbrados a que una persona tiene que estar constantemente trabajando y como que a los demás no les suena. ¿Qué vas a hacer? Voy a descansar todo el día o durante varios días. Entonces te empiezan a ver así como una cosa rara. Cuando en realidad si tú terminas tu trabajo en un día, lo de un mes, pues puedes decidir hacer más o puedes decidir realmente hacer otras cosas. Y no está uno preparado para eso tampoco. Porque sí, o sea, yo no voy a negar, sí me empezó, después de un tiempo nos empezó a ir muy bien. Tuve un proyecto exitoso con la Coca-Cola que me permitió conocer Colombia y Brasil, porque fuimos a implementarlo allá. Me trasladé a vivir un año en la Ciudad de México, pero no era, ya no era un problema tampoco económico, porque había flujo de dinero. Claro. Pero también aprendes otra cosa, que no dura para toda la vida. O sea, llega el dinero y después, pues quién sabe, tiene que estar generando de manera continua. Y si no sabes administrarlo, de repente terminas sí. lleno de deudas y sin nada. Entonces me costó mucho trabajo aprender todo ese tipo de cosas. Después pasé por un periodo, pues, primero bien económicamente y luego después, pues, en caída libre. Me costó ahí mi matrimonio, porque mi ex esposa no, ella no quería de su dinero agarrar para apoyarme en ver qué hacía. Sí. Inmediatamente me quería mandar aunque sea, a que pusiera a cargar costales o no sé. Siendo que yo le decía, espérame, déjame, bueno. Después me ofrecen un proyecto en una empresa que se llama Softernium, en la cual este proyecto, pues se terminó lo de Global, que es hasta la fecha más o menos lo que he estado trabajando en el mismo grupo, aunque ahora es coeficiente, antes era Softernium, pero ya no me invitaron como empleado, sino ya entré yo como, me ofrecieron una parte de las acciones y estoy como socio y me dedico a desempeñar mis labores, puedo manejar mi horario como a mí se me ocurre, no tengo ingresos de manera constante, pero pues sí hay cortes bimestrales y entonces tú ves cómo se puedo manejar otros proyectos. Y pues he venido creciendo en ese sentido. Me falta muchísimo por aprender y he tratado de estar cambiando mucho una cuestión que tengo mi relación con el dinero, ¿no? Ese es otro punto importantísimo, ¿no? Sí. Y ahorita en este momento de mi vida puedo considerar que soy un hombre afortunado, o sea, tengo muchísimas oportunidades. Veo un mundo lleno de oportunidades, todo lo contrario a lo que a mí me benefició la pandemia. O sea, relativamente lo que yo realizo se ha venido convirtiendo en algo ya más necesario. Tengo muchísimas ofertas, tanto de proyectos como laborales, como de todo tipo de cosas. Entonces, pues, esa ha sido mi historia hasta el momento. Sí, diste muchas lecciones importantes en todas las etapas. Siempre, como tú dices, es tener la capacidad de aprender de las experiencias, ¿no? Y aplicarlo en la próxima y en la próxima. Y así vas creciendo. Sí, ahorita, sí, totalmente. Ahorita me imagino que ya no, ya el modo de la toma de decisiones tuya es totalmente diferente a la que tenías hace 10 años. Totalmente. Si quieres, para cerrar, me gustaría mucho preguntarte
que me compartieras un refrán o un pensamiento. Sé que dijiste varios en el momento, pero ¿qué te parece si cerramos con uno? Pues yo pondré el siguiente: no por mucho madrugar amanece más temprano. Todo lleva su tiempo. Y tiene uno, cada etapa de la vida tiene uno que aprender lo que te enseña. Y si no lo aprendes, lo vas a repetir y repetir y repetir, forever. Excelente, excelente, Antonio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Fue muy, muy, muy enriquecedor escuchar todos los procesos que pasaste y me imagino que muchísima gente se va a ver inspirada en tus experiencias de vida y profesionales. ¿Mm? Y actualmente creo que cada quien llega en diferentes tiempos a algo. Exacto. Yo me acuerdo en ese momento cuando decidí arrancar, hubo una persona que se llamaba José Ramón Reyes. Uh-huh. Me dijo, lo primero que me dijo: tómate unos días de descanso. Y yo le dije, bueno, ¿qué no entiendes? Que no tengo empleo. ¿Qué no entiendes? Que me voy a acabar el dinero en unas vacaciones. O sea, ¿qué parte no te cabe? Y me dijo, Uh-huh. es que estás viéndolo muy limitado, ¿no? Estás viendo un Yeah. árbol enfrente, pero hay un bosque. Yeah. Vas a tener tanto trabajo que no vas a descansar. Y literalmente, al pasar un año, estaba tan agotado de tanto trabajo y quería tomar unos días, pero ya no podía. Y le dije, oh, pasó esto. Fue mi coach por un tiempo. Y un día le dije, oye, ¿cómo te puedo pagar? Y eso es lo que hago ahora. Dice, si alguien te pide ayuda, ayúdalo. Fácil. Y ahorita estoy coachando a un amigo de la infancia, Uh-huh. se llama Saúl, que él lo despiden por el COVID y todo, y decide empezar su negocio. Y muchas cosas que me pasaron a mí a lo largo del tiempo, o sea, manejo de socios, cómo me dejaron en la calle y todo ese tipo de cosas, yo se los platico y le digo, es que es bueno confiar, pero también es bueno no confiar. O sea, establecelo todo en acuerdo, que quede todo por escrito, aunque te cueste más, haz contratos y muchas cosas. Y trato de transferirle eso, pues para que batalle menos que yo y para que no le cueste algo importante. A mí me costó mi familia. Así pasa, como tú dices, si no aprendemos a la una, te lo juro que la vida te los va a seguir aventando hasta que te caiga el 20. Pues muchísimas gracias, Antonio, que tengas excelente tarde y cuídate mucho, ¿eh? Nos seguimos conectando después, te mando la copia del video ya editada, igual tú ahí la puedes compartir en tus plataformas. Claro que sí, cuídate. Hasta luego, ¿eh? Buenas tardes. Bye. Bye bye.